Pensemos que cada ser humano viene con un manual de instrucciones, uno que es totalmente único y que define quiénes somos. Bueno, pues hoy vamos a aprender a leer ese manual. Nos vamos a meter de lleno en la ciencia que descifra nuestro mapa genético más fundamental. A ver, imaginaos por un momento que pudiéramos abrir un mapa, un plano increíblemente detallado que nos dijera exactamente cómo se construye y se mantiene un cuerpo humano. Esa es la idea, una idea potentísima que vamos a desgranar hoy. Venga, vamos al lío. Para empezar, lo primero es entender qué disciplina científica es la que se encarga de leer este mapa genético tan alucinante. Y esa disciplina es la citogenética. Es como una fusión, ¿sabéis? Por un lado, coge la histología, que es el estudio de los tejidos, y por otro, la genética. Su objetivo es muy claro: analizar nuestros cromosomas, esos paquetes de ADN supercondensados, para entender su estructura, su forma y, sobre todo, cuántos hay. Y aunque parezca increíble, este campo es súper reciente, pero ojo, sus descubrimientos lo cambiaron absolutamente todo. Fijaos en la cronología. Hasta 1956 no se supo con certeza que tenemos 46 cromosomas, hace nada. Y el verdadero punto de inflexión, el que lo cambió todo, llegó solo 3 años después, cuando se relacionó por primera vez una anomalía en un cromosoma con el síndrome de Down. Ese momento fue literalmente el nacimiento de la genética médica moderna. Vale, ahora que ya sabemos qué es la citogenética, vamos a ver la herramienta principal que se utiliza para crear ese mapa del que estamos hablando. El concepto clave aquí es cariotipo. Podemos pensar en él como si fuera la fórmula escrita que resume los cromosomas de una persona. Nos da dos datos vitales: el número total, que en humanos es 46, y la constitución de los cromosomas sexuales, o sea, si es XX o XY. Y esto es importante para no liarnos. Si el cariotipo es la fórmula escrita, el cariograma es la foto, es la imagen real de todos los cromosomas ordenaditos y listos para su análisis. Así que, resumiendo, cariotipo es el texto, cariograma es la imagen. Y ojo, que crear esta foto tiene su miga. Los científicos cultivan células y las congelan justo en el momento de la división, que es cuando los cromosomas se ven perfectos. Después, los tiñen para que aparezca un patrón de bandas único, como si fuera un código de barras genético. Y ya por último, se fotografían y se ordenan digitalmente, uno por uno, siguiendo un estándar internacional muy estricto. Y este orden no es para nada al azar. Como podemos ver en la tabla, los cromosomas se organizan en 7 grupos, de la A a la G. ¿Y en qué se basa esta clasificación? Pues en dos cosas. Primero, su tamaño, de los más grandes a los más pequeños. Y segundo, su forma, que la determina la posición del centrómero, esa especie de cintura que tienen. De ahí salen nombres como metacéntrico o acrocéntrico. Este sistema es lo que permite que un genetista en España y otro en Japón puedan leer e interpretar el mismo cariograma sin problemas. Y claro, esta lectura tiene su propio lenguaje, una nomenclatura específica. Un 46XY es un varón sin alteraciones visibles, pero si vemos 47XX más 21, ya sabemos que es una mujer con un cromosoma 21 de más. O si leemos del 5P, eso nos indica que falta un trocito del brazo corto, la P viene de petit, pequeño en francés, del cromosoma 5. Es un lenguaje súper conciso, pero que da muchísima información. Bien, pues ahora vamos a la parte clave. ¿Qué pasa cuando este manual genético tiene, digamos, erratas? Cuando el mapa presenta alteraciones. A estas alteraciones se las llama cromosomopatías. Son condiciones que no están causadas por un solo gen defectuoso, sino por cambios a una escala mucho mayor, que afectan a cromosomas enteros o a trozos muy grandes de ellos. Aquí la clave es que hay dos maneras principales en las que el mapa puede estar mal. Una es un error en el número, o sea que faltan o sobran capítulos enteros del manual. La otra es un error en la estructura. El número de capítulos es correcto, pero alguna página está rota, desordenada o pegada donde no toca. Si nos centramos en los errores de número, hay dos tipos. Por un lado, las euploidías, que son rarísimas y afectan a juegos enteros de cromosomas. Imaginaos tener 69 en vez de 46. En humanos, esto casi nunca es compatible con la vida. Lo que sí es mucho más común son las aneuploidías, donde el error es más pequeño, se gana o se pierde un solo cromosoma. Por eso se acaba con 47 o con 45. ¿Y de dónde vienen estos errores? Pues la causa más habitual, de lejos, es un fallo durante la creación de los óvulos o los espermatozoides, un proceso llamado no disyunción. Básicamente, los cromosomas no se reparten bien. A veces, el fallo ocurre después de la fecundación, y eso crea un mosaicismo, es decir, que la persona tiene células con diferente número de cromosomas. Y en otros casos, el origen está en que uno de los padres tiene una alteración que, aunque a él no le afecte, puede pasar de forma desequilibrada a sus hijos. Y si hablamos de las alteraciones en la estructura, pues hay de varios tipos. Una deleción es cuando falta un trozo.
una duplicación cuando un fragmento está copiado de más, una inversión cuando un trozo se da la vuelta, se invierte, y una translocación cuando un pedazo de un cromosoma se rompe y se pega en otro que no le corresponde. Y todo esto nos lleva a la parte final. Vamos a conectar estos conceptos, que pueden sonar un poco abstractos, con condiciones humanas que todos conocemos. El ejemplo más conocido de aneuploidía es, sin duda, el síndrome de Down o trisomía 21. Y este gráfico lo deja clarísimo. Fijaos, en esa porción gigante, el 95%, la inmensa mayoría de los casos se deben a esa no disyunción, a ese error aleatorio y espontáneo del que hablábamos. Solo un porcentaje muy pequeño se debe a otras causas, como las translocaciones heredadas. El síndrome de Down ocurre más o menos en 1 de cada 700 nacimientos. Es una de las cromosomopatías más comunes y está muy estudiada su relación con el aumento de la edad materna. Pero la trisomía del cromosoma 21 no es la única que existe. Hay otras, como el síndrome de Edwards, que es una trisomía del 18, y el de Patau, del 13. Como se ve en la tabla, son mucho menos frecuentes y por desgracia suelen estar asociadas a problemas de salud y malformaciones muy graves, lo que hace que la esperanza de vida sea muy corta. Las aneuploidías, como decíamos, también pueden afectar a los cromosomas sexuales. Por ejemplo, el síndrome de Turner es una monosomía, es decir, falta un cromosoma X. Y en el otro extremo, el síndrome de Klinefelter es una trisomía, hay un cromosoma X de más en varones. Y para terminar, con un ejemplo de una alteración estructural, tenemos el síndrome de Cri-du-chat, que en francés significa maullido de gato. Se llama así por el llanto tan característico de los bebés que lo tienen. Y como nos chiva la nomenclatura, la causa es una deleción. Falta un trocito del brazo corto del cromosoma 5. Todo esto nos deja una cosa muy clara, la enorme importancia de la citogenética. Poder analizar estos mapas genéticos es absolutamente fundamental para el diagnóstico, para el asesoramiento genético a las familias y para la salud pública en general. Es el punto de partida para poder entender y abordar estas condiciones. Así que, en resumen, hemos aprendido a leer nuestro propio manual de instrucciones y hemos visto qué pasa cuando hay errores en el texto. Este mapa genético nos cuenta una historia fascinante sobre nuestros orígenes. La gran pregunta que queda en el aire es, a medida que nuestra tecnología para leerlo sea cada vez más y más precisa, ¿qué nos acabará revelando sobre nuestro futuro?